y yo he titulado hoy la prédica, se llama No pierdas tu integridad. Dile al que está a tu lado, no pierdas tu integridad. Dile ahí, míralo y dile, no pierdas tu integridad. Bueno, yo creo que en estos tiempos hay un llamado poderoso de Dios que está haciendo a cada una de nuestras vidas, y es a no perder la integridad que se nos ha dado. Hay un llamado apremiante en medio de las circunstancias que vivimos a diario y en esta generación donde vemos que hay mucha presión social, hay muchas situaciones en las que vivimos que pueden poner a prueba nuestras vidas, y Dios hoy quiere hablarles y decirles que hay un llamado especial de Él para que tú y yo vivamos en integridad, no perdiendo la esencia, atendiendo al llamado de Dios, a apartarnos del pecado, a vivir una vida íntegra, llena de amor, de pureza, compasión, obediencia. La Biblia recuerda, no sé si saben, cuando Jesús estaba con los discípulos en un momento importante, dijo un versículo muy bonito que decía: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí hay un tema muy importante, y es que la Biblia siempre ha llamado a la humanidad o a los hijos de Dios a ser personas íntegras, personas que sean sinceras, que no vivan dobles vidas, sino que sean unas personas en cualquier lugar puedan reflejar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Yo quiero que tú abras un poco tu mente y tu corazón y empieces a confrontar tu vida, tu corazón, y entender si estás o no viviendo una vida de integridad. En estos días pensaba mucho que con todas las situaciones que vivimos a diario es muy difícil y se está convirtiendo complicadísimo que las personas sigan a Dios. Vemos que hay un mundo lleno de presión, que como lo dijo Jesús una vez a sus discípulos, en los posteros días a todo lo bueno lo llamarían malo y a todo lo malo lo llamarían bueno. Y de pronto usted dirá: uy, qué exagerado. Pero poco a poco, cada día hemos podido ver cómo muchas cosas que antes eran consideradas como malas, hoy ya se nos hacen un poco amigables y simpatizantes a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Antes era muy difícil, muchas cosas las veíamos como terribles, y cada día a través de la televisión, las redes sociales, las series, cada una de las cosas que vemos a diario hacen ver las cosas cada día más asequibles, cada día más simpatizantes, y cada día se volverá difícil que la gente siga a Dios. Cada día se volverá difícil, porque la misma palabra lo dijo, que a través de haberse multiplicado la maldad, el amor de la gente se va a enfriar, la capacidad de amar de la gente se va a enfriar, y de pronto cosas que hoy la gente tal vez dice: ¿cómo es posible que sucedan? Hoy celebramos muchas cosas. Hoy a través de diferentes movimientos celebran el asesinato de muchas víctimas. Hoy a través de muchas cosas que suceden, a través de leyes que aprueban, a través de muchas cosas que aprueban, vemos y celebramos muchas cosas. Yo por ahí veía, no sé si han visto, está sucediendo la guerra entre Ucrania y Rusia, y usted ve un montón de memes, la gente burlándose, divirtiéndose del dolor ajeno, y y uno se pone a pensar: ¿qué está sucediendo con las generaciones? También vemos, por ejemplo, en la situación que vimos aquí en Cartagena, hace días habían el paro de los mototaxistas, y mucha gente celebraba que los mototaxistas partieran los Transcaribe, o muchos celebraban que a los mototaxistas les dieran palo, muchos comentarios que decía la gente en las redes sociales terribles. Cada día se volverá difícil seguir a Dios, porque la esencia de Dios en el mundo se está perdiendo, y la única manera de poder estar cerca de la verdad de Dios es vivir una vida de integridad. ¿Cuántos dicen amén? Te hago una pregunta: ¿quieres ser portador de grandes milagros de Dios? ¿Quieres ser un precursor
de la venida de Jesús, ser un instrumento de justicia en la tierra, ser una persona con vida trascendental. Hoy, mi hermano y mi hermana, atiende al llamado de Dios para que seas una persona íntegra, que refleje el reino de Dios en la tierra, que refleje su reino en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos hoy a tratar este tema muy rápidamente sobre dos historias que me parecen fascinantes de la Biblia, y hay una que durante este mes he meditado mucho y cada vez encuentro perlas preciosas ahí. Y la primera está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo del 5 al 25. Y esta es la historia de dos hombres de Dios, Elizabeth, de un hombre y una mujer, Elizabeth y Zacarías. Ahí está Lucas 1, del 5 al 25, y dice así la palabra de Dios. Presten mucha atención. Dice: hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos, mire lo que dice la Biblia, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. ¿Cuántos dicen amén? Para los que no conocen esta historia es la historia que habla del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista ha sido llamado el profeta que fue el precursor de la venida de Jesús. En esta historia bíblica hay un contexto importante que ustedes deben de saber, y es que antes de que sucedieran estas cosas, hay algo que le llaman el periodo el periodo que hay entre los ambos testamentos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es donde se dice que hubo 400 años de silencio, donde Dios no hablaba. Tal vez Dios sí hablaba con alguien que tenía una relación cercana a él, pero no existe una evidencia profética de que Dios hablaba con la humanidad. Entonces eso le han llamado los 400 años de silencio, un antes y un después, y de ahí es donde podemos hoy entender que la Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Miren qué poderoso, y es que dice la Biblia que en ese tiempo, donde tal vez no era tan evidente el mover de Dios, o no era tan evidente la palabra de Dios con las personas, había un pueblo y habían personas que estaban viviendo una vida de integridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dicen que existían estos dos hombres de Dios, Zacarías y Elizabeth, y ambos, dice la Biblia en el capítulo 1 del 6, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En otra versión dice que ellos eran justos y que eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Miren, una mujer y un hombre que servían a Dios, que eran de un linaje sacerdotal. Un día les tocó, dice aquí por suerte, pero en la traducción real quiere decir que ese era el momento en que le tocaba a Zacarías entrar al santuario. El santuario era el lugar santo donde los sacerdotes, para que tengan un poquito de contexto, los sacerdotes eran aquellos que eran escogidos por Dios para presentar ofrenda ante el Señor por el pecado del pueblo. Y Zacarías dice que ese día le tocó por suerte entrar al santuario para ofrecer esos sacrificios.
Y dice la Biblia que había un problema que ellos tenían, y era que a pesar de que amaban a Dios, de que seguían a Dios, que eran cuidadosos de obedecer todos los mandamientos, no podían tener hijos. Y Elizabeth no podía quedar embarazada. Pero dice la palabra de Dios, y quiero que te conectes mucho con esta historia, que se encontraba sirviendo Zacarías en el templo, y en ese momento dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel. Miren la historia, tenemos un montón de tiempo que Dios no está moviéndose. Evidentemente no hay registros de que Dios lo esté haciendo, y en un momento cualquiera, un hombre de Dios que era justo ante sus ojos, cuidadoso en obedecer sus mandamientos, estaba viviendo una experiencia sobrenatural y se le apareció un ángel. Y le dijo: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamará Juan. Hoy podemos meditar sobre esta palabra y entender que Dios honra a aquellos que viven en integridad. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Elizabeth y Zacarías eran justos ante los ojos de Dios. ¿Usted cree, y hagámonos preguntas aquí, usted cree que de toda la gente que había en ese momento en la historia de la humanidad, por qué Elizabeth y Zacarías recibir tan grande bendición? Hasta aquí hemos entendido que iban a recibir un hijo, o sea, ya hay un milagro porque ellos no podían tener hijos, ¿cierto? Entonces aquí ya hay un milagro y el ángel llega con un milagro, pero lo que ellos no sabían es que ese hijo iba a ser Juan el Bautista. Mire, dice la Biblia que no hay otro hombre en la tierra como Juan el Bautista. El mismo Jesús lo dijo. Juan el Bautista se convirtió en el precursor del evangelio, se convirtió en la antesala del reino del Hijo de Dios en la tierra. Unas personas que se dedicaron y se consagraron a Dios fueron portadores de tan grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? Recibieron la promesa de Dios, recibieron la antesala de Dios por ser íntegros ante sus ojos. Miren lo que dice Zacarías, su nombre significa Dios recuerda, y Elizabeth, su juramento. Es decir, que si unimos estas dos frases, dice Dios recuerda su juramento. Dios, a través de esta pareja que era irreprensible ante los ojos de Dios, Él estaba trayendo una respuesta a la humanidad. Él estaba trayendo un movimiento, algo estaba sucediendo en este tiempo, porque estos hombres de Dios estaban recibiendo un milagro, y no era cualquier milagro, era el nacimiento de Juan el Bautista. Y miren, para que entiendan un poquito más, dice la Biblia: no tengas miedo. Cuando apareció el ángel y le dijo a Zacarías: no tengas miedo, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Y mire lo que empieza a describir el ángel. Les empezó a describir quién iba a ser él. Le dijo: tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Dice: no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, y hará que los israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, y preparará a la gente para la venida del Señor. Él inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. O sea, imagínense esta gran bendición que ellos, si va a aplaudir a Dios, apláudele fuerte. Imagínense, ellos estaban, tal vez dice que ellos estaban orando. Y si Zacarías estaba dentro del lugar santísimo, ellos estaban orando por el pecado del pueblo. Y dice que había gente afuera orando, apoyando la oración de Zacarías. Pero miren tan grande que es el Señor, que ellos recibieron una respuesta a su oración personal. Y el ángel les dijo: van a tener un hijo, pero no será cualquier hijo. Tu hijo va a ser
Juan el Bautista. Y miren todo lo que describía la palabra de Dios. ¿Por qué traer esta historia bíblica? Porque hoy tú y yo debemos de entender que Dios está haciéndonos un llamado particular a ti y a mí, es que seamos hombres y mujeres íntegros. Elizabeth y Zacarías eran justos ante los ojos de Dios y ellos eran cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Tal vez había un montón de gente en ese tiempo, pero ellos fueron los escogidos para recibir tan grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la historia dice que cuando Zacarías, el ángel, le dijo esto, no lo creía. Él dijo que cómo iba a ocurrir eso si ellos ya estaban ancianos, ya ellos no podían, estaban en una edad anciana. Y el ángel le afirmó el milagro y hasta lo dejó mudo. Ahí dice la historia. Yo los invito a que la puedan seguir leyendo en sus casas para que nos alcance el tiempo. Miren, él recibió un milagro, pero en ese momento tal vez su fe no era la más grande porque ni siquiera había creído. Y yo creo que puede ser yo me puedo poner en sus zapatos y entender que había un montón de tiempo donde la gente iba y vivía para Dios, pero era difícil ver esas cosas tan sobrenaturales. Miren, yo leyendo esta historia de la Biblia podía meditar y entender que las promesas de Dios se cumplen aun cuando tú y yo no tengamos fe, aun cuando tú y yo estemos en el momento más débil de nuestra vida. Las promesas de Dios se cumplen. ¿Cuántos dicen amén? Miren, tal vez Zacarías, y si la Biblia lo registra, por algo será, nos dice que él no estaba creyendo lo que el ángel había dicho, y tal vez ellos habían orado y eran irreprensibles ante los ojos de Dios y eran justos, pero en el momento menos esperados ellos obtuvieron la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Aquí puedo ver al Dios de gracia obrando sobre ellos. Miren, algo que podía entender en esta historia es que tú y yo, aunque tengamos momentos de debilidad, el Señor traerá su respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque tu vida de integridad honrará a Dios y eso será como una ofrenda que en el día menos pensados. Alguien un día me decía, eso parece como una cuenta de banco donde tú siembras en el reino y en cualquier momento Dios te bendecirá y te honrará por tu vida de integridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Miren, la integridad. ¿Qué significa una persona íntegra? Y quédese con estos conceptos en su corazón para que cada quien medite un poco si está siendo o no alguien íntegro. Dice que una persona íntegra es alguien que siempre hace lo correcto, que hace todo lo que considera que es bueno para no afectarse a sí mismo ni tampoco afectar a los otros. Dice que la palabra integridad proviene del latín integritas, que habla, miren lo que trae esa palabra, habla de totalidad, robustez, buen estado físico, virginidad, pero el vocablo se deriva del adjetivo integer, que significa alguien intacto, entero, que no ha sido tocado, que no ha sido alcanzado por un mal. Y esa palabra se compone en in, que viene de tocar o alcanzar, o en la palabra tangere, que es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño físico. Esto es cualquier definición, pero puede dar un poco de las luces de qué puede ser la integridad. Alguien completo, que tiene su esencia, que se mantiene entero, intacto ante cualquier circunstancia y que es alguien que vive una pureza original y que no tiene ninguna contaminación con nada. Alguien que es íntegro es honrado, es honesto, respeta a los demás, siempre está dispuesto a la corrección, es responsable, tiene control propio, respeta su vida y respeta la vida de los demás.
es leal, es puntual. Miren todas las virtudes que tiene una persona íntegra. Es pulcra, es disciplinada, una persona íntegra, es firme con sus acciones y sus decisiones, y es alguien que no vende sus principios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién se considera aquí hoy una persona íntegra? O tal vez dirá, me falta un montón de cosas para hacerlo, amén. Miren, es alguien que se considera íntegro, tiene firmeza cuando actúa y actúa de manera correcta. Integridad es ser honesto, es tener una vida que alguien pueda confiar, es retomar el camino de la verdad y hacer lo correcto y hacer las cosas correctas. Dios siempre ha hecho un llamado a la humanidad a que seamos personas íntegras. Usted ve un montón de historias bíblicas en donde mucha gente vendió sus principios y conocen los resultados de eso. Pero también encontramos en la historia de la Biblia muchas enseñanzas de personajes bíblicos que no vendieron sus principios, que mantuvieron su esencia y Dios los honró poderosamente. Así lo podemos constatar en la vida de Daniel. Esa es la otra historia que hoy quiero que entendamos un poquito. Daniel, y ustedes saben que Daniel fue raptado, ellos fueron raptados, fueron varios jóvenes, pero la Biblia destaca el nombre de Daniel, que fueron raptados y fueron llevados a la casa del rey porque eran jóvenes inteligentes. Pero dice la Biblia que Daniel, en un momento en donde estaban todos los manjares del rey, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en el libro de Daniel, capítulo 1, del 8 al 19. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y el vino que el rey les daba. Por lo tanto, pidió permiso al jefe del personal para comer otras cosas. Y dice la Biblia que Dios permitió que Daniel se ganara el respeto del jefe del personal. Este estaba preocupado ante la petición de Daniel. Y todos conocen un poco la historia. Dicen que habían muchos jóvenes allí que habían sido escogidos. Y Daniel y sus amigos le hicieron una propuesta. Le hicieron una propuesta al jefe del personal, y era que mientras los demás comían la comida del rey, ellos no querían comer esa comida, no querían contaminarse, y les dijo, prueba que nosotros, danos 10 días de comer vegetales, danos agua, no nos dejes la comida, y verás que vamos a estar mucho mejor que los otros jóvenes que están aquí. Y si nos vamos a la Biblia, miren lo que dice. Al final de los 10 días, haz una prueba con nosotros. Danos de comer vegetales, danos de beber solo agua. Y al final de estos días vas a comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen la comida del rey. Y entonces decides si nos dejas continuar comiendo vegetales y agua. Y dice que el mayordomo aceptó que ellos hicieran la prueba. Y al finalizar los 10 días, Daniel y sus 3 amigos parecían más saludables y mejor alimentados que los jóvenes que habían estado comiendo en la comida del rey. Así que él los alimentó solamente con verdura y agua, retirando el menú, los ricos manjares y toda la comida del rey. Y Dios a estos jóvenes, escuche bien lo que dice la Biblia, le concedió gran facilidad para aprender, y ellos habían llegado a dominar la literatura, la ciencia, y además Dios le dio la habilidad de entender el significado de los sueños. Y cuando completó el periodo de 3 años, el jefe llevó a estos jóvenes al rey Nabucodonosor, y el rey se impresionó porque los vio mucho más sabios que los demás jóvenes. ¿Cuántos dicen amén?
La historia de Daniel es la historia de jóvenes que decidieron, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y tal vez esto es una historia muy metafórica, pero usted sabe, estos eran jóvenes que habían sido escogidos para entrar ante el palacio de un rey. Y tal vez la comida del rey significaba todos los placeres que había en un reino. Había de todo. Pero ellos habían hecho una proposición en su corazón de no contaminarse. Hoy te hago la pregunta: ¿qué decisión estás tomando? ¿Estás cediendo ante la presión de este mundo? Hay muchas cosas que a nosotros nos atraen. Hay muchas cosas que tú y yo somos atraídos por este mundo, pero ¿cuántos están dispuestos a vivir una vida de integridad? ¿Cuántos están dispuestos a vivir una vida que agrada a Dios? Miren, cuando alguien es íntegro, no hay nada de qué acusarle. Cuando alguien es íntegro, todos los argumentos se caen. La historia de Daniel sigue ahí, hay un libro sobre él y dice la Biblia que él tenía un espíritu superior. Y dice que en ese momento la gente quería intentar hacer emboscada con él y buscaban ocasión de acusar a Daniel, pero no podían encontrar ocasión alguna para hacerle frente. Dios está haciendo un llamado a que tú y yo seamos personas íntegras, que no vendamos nuestros principios, que no perdamos la esencia. Miren, hemos podido ver y yo he visto con mis propios ojos personas que se deslumbran por vivir la vida de otros, vivir lo que otros viven, vivir el desenfreno de otras personas porque creen que ahí pueden encontrar la felicidad, y cuando empiezan a suplantar esas vidas se encuentran con tristezas, con desosiegos, con la depresión, con la frustración, porque Dios a muchos de los que hoy están aquí los han llamado para tal vez ser como un Daniel, o para tal vez ser como un Zacarías o una Elizabeth, irreprensible ante los ojos de Dios y que eran cuidadosos en obedecer los mandamientos. Dios hoy te hace una invitación en decirte: no pierdas tu esencia, sigue buscando a Dios, sigue la integridad, no pierdas tus principios. Miren, Daniel tuvo gracia, obtuvo la gracia de Dios solo por decidir en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Elizabeth y Zacarías obtuvieron gracia. Dios miró su afrenta solo porque eran personas que obedecían los mandamientos de Dios y vivían para glorificar a Dios. Tal vez muchas personas que hoy estamos aquí queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero no estamos siendo personas íntegras. No estamos siendo personas íntegras. Y para poder analizar un poquito, yo aquí al final quería hacer como una comparación entre estas historias y entender qué tienen en común y que hoy pueden hacernos meditar para que tú y yo podamos mantener la integridad. Primero, los que anotan, primer acción en común que tienen estas historias y que nos ayudan a ver la poderosa bendición que hay cuando alguien vive en integridad. Número uno, la oración. Miren, estas personas, Zacarías y Elizabeth, Dios los encontró orando. Ellos estaban clamando. Zacarías estaba en el lugar santísimo orando, ofreciendo sacrificios por el pueblo. Para que tú y yo vivamos una vida de integridad es necesario vivir la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y no solo la oración personal, sino también la oración intercesora. Miren, Zacarías está orando por el pueblo y en el momento que oraba por el pueblo obtuvo un milagro de Dios. Su milagro personal. El ángel le dijo: tu oración te ha sido oído y hoy vas a tener un hijo. Cuando tú oras por alguien,
Dios hace grandes cosas, aleluya. No solo la oración personal, alguien íntegro no solo vive de su oración personal, sino que también vive de una oración intercesora. Daniel también nos enseña la Biblia que él oraba a Dios por el pueblo, por los pecados del pueblo, y hacía unas oraciones poderosas. Alguien íntegro entiende que la oración es una arma poderosa y no solamente ora por él, sino que también ora por otros, y en medio de la oración Dios hará cosas poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La Biblia dice en el libro de Efesios 6, dice: estén siempre con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La oración es importante. La gente no puede vivir una vida de integridad sin oración. Para que tú puedas ser alguien íntegro, tienes que vivir en una vida de oración. Segundo punto, consagración. Miren, qué chévere que tú puedas leer una historia en la Biblia y te encuentres con estos personajes que son destacados. Miren, en ese momento había un montón de historias, había un montón de vidas, pero si la Biblia resalta a estos personajes, es que ellos estaban siendo destacados sobre los demás por su vida de consagración. Ser alguien que vive una vida de consagración es que busca incesantemente a Dios, trata de cumplir sus mandamientos. La Biblia dice que estos hombres cuidaban los mandamientos de Dios, cuidaban las ordenanzas de Dios. Me imagino que ellos estaban prestos en: si yo digo algo, si yo hago algo, si yo tomo esta acción, ¿qué pensará Dios? ¿Agradará a Dios? ¿Será una ofrenda agradable a Dios? Para vivir una vida de integridad es importante que haya consagración. Cuando alguien vive en consagración, vive en buenos principios, vive en la santidad, entiende que eres apartado por Dios. Mírenme, yo sé que si estos hombres de Dios que hoy estamos hablando aquí en este momento no hubiesen vivido estas vidas de integridad, muy difícilmente Dios hubiese podido hacer lo que hizo con ellos. Porque el que vive en consagración es el que está presto para ser el brazo de Dios, para ser ese instrumento de Dios y poder obtener esos grandes milagros, esas grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Así que vive una vida de consagración, busca a Dios, invita a tu familia, a tus amigos a que vivan esa consagración para poder entender la integridad de Dios en tu vida. Algo que también me llama muy poderosamente la atención es que alguien que vive una vida de consagración está listo para vivir, número 3, los grandes milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me parece poderosa esa historia de dos hombres de Dios. Tal vez en ese momento la gente dirá: estos no viven la vida tan deliciosa que es vivirla, porque ellos pasaban en el santuario, pasaban en el templo, vivían en santidad, honraban a Dios, y por eso, por estar cerca de Dios, por estar cerca de su presencia, por estar cerca de Él, obtuvieron un grande milagro. Obtuvieron un hijo, y como les digo, no es cualquier hijo, obtuvieron a Juan el Bautista. Hoy estamos aquí gracias a que esos hombres de Dios estuvieron allí y Dios respondió su oración. Juan el Bautista hizo y colocó la antesala para que tú y yo hoy recibamos la salvación. Lo podíamos leer antes, decía que Él iba a traer alegría al corazón de la gente. ¡Qué poderoso! Mire, que usted esté orando por algo y usted, por ejemplo, esté orando por algo sencillo y Dios te responda con tremenda bendición.
Usted sabe que ellos estén orando por un hijo. Yo me imagino que le podían estar pensando en cualquier hijo que se llamara Pepito y iba a ser un hijo normal. Pero su oración fue contestada y ellos recibieron el gran milagro de Dios. Si tú vives en integridad, vas a vivir los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene milagros para sus hijos. Pero hay que pagar un precio, hay que vivir en integridad y ceñirnos ante su voluntad. Algo que también podemos entender de esta historia de la Biblia, número 4, es la gracia abundante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mírenme, aunque pareciera que en la integridad hay un mérito, porque dice, también puedes decir a alguien, no es que te consagras, es que haces acciones que te privas de muchas cosas para poder vivir para Dios. Estas historias nos dejan ver que en los momentos menos calificados, Dios trae respuesta y hace grandes milagros en nuestras vidas por su gracia abundante. ¿Cuántos dicen amén? Miren, este hombre de Dios, Zacarías, era recto ante los ojos de Dios, pero el milagro lo encontró con falta de fe. Entonces podemos ver que hay una gracia abundante de Dios. Aunque pareciera que haya mérito en la integridad, hay que entender que hay una gracia abundante de Dios. Que Dios por su gracia te va a dar grandes bendiciones, que Dios por su gracia te va a bendecir grandemente, que por su gracia tu vida será una vida poderosa en sus manos, porque el actuar de Dios va más allá de mis acciones y tus acciones. Pero hay algo claro que debemos de entender, y es que la gracia de Dios se hace presente cuando tú y yo estamos en la posición correcta. En estos días aprendí algo sobre la justicia de Dios y decía, alguien que vive la justicia de Dios es alguien que está en la posición correcta. Zacarías no iba a obtener un milagro estando en la plaza de donde él vivía, esperando que Dios obrara algo. Él recibió el milagro en un momento de oración en el santuario, para que la gracia de Dios se arrope en tu vida, para que el actuar de Dios se haga evidente en tu vida. Tú y yo tenemos que estar en la posición correcta. Debemos estar cerca de Dios, que podamos acceder a los recursos del reino. Ellos pedían un hijo, Dios les entregó un profeta para las generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo pasó con Daniel. Daniel tuvo gracia abundante. Imagínense cuando ellos no querían contaminarse con la comida del rey, pasó algo sobrenatural. Ellos empezaron a comer verduras y empezaron a comer comidas que tal vez en la visibilidad de la gente ellos iban a estar más débiles que los demás, pero dice la palabra de Dios que se encontraron aún más saludables que los otros jóvenes de ese momento, porque allí opera la gracia abundante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo tomamos esos riesgos y decidimos apartarnos, vivir para Dios, el Señor hará sus grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén? Otra parte importante, que esta sí es un poco más difícil, y es número 5, la abstinencia. Mírenme, estas dos historias nos muestran el reflejo de que para que alguien viva para Dios, debe de privarse de cosas. No porque Dios nos dice que tú y yo debemos de ser los encarcelados, que no debemos de hacer nada, sino que los que portan algo especial, los que viven, los que tienen vidas que Dios quiere que su gloria se refleje. Hay que tener muchos límites para poder ver el reflejo de Dios. Y aquí lo podemos ver en la historia de Juan. Dice que algo que cuando el ángel le dio la instrucción de que iba a nacer Juan, le dijo algo importante. Dijo, él no, eso está en Lucas 1, capítulo 5. Él será grande ante los ojos del Señor
y él no deberá beber ni vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, para que tú y yo podamos vivir una vida de Dios abundante. Miren, hay cosas que nosotros no tenemos que vivir, es que no es necesario que lo vivamos. Miren, recuerden que la Biblia habla, y eso lo tratábamos un día con los jóvenes con esta misma historia. Qué casualidad que la Biblia dice que Juan el Bautista, Dios dijo, él no deberá beber vino ni bebidas alcohólicas, sino que será lleno del Espíritu Santo. Y no sé si recuerdan que hay otro versículo bíblico donde dice que Pablo exhortó a la iglesia y le dijo, no se emborrachen con vino, sino que sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Para vivir una vida de consagración y de integridad es necesario que tú y yo tengamos límites en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, y ustedes saben que la vida de Juan el Bautista fue una vida tremenda. Y él obviamente cumplió la palabra de Dios. Ese hombre nada más, este es el ejemplo que hoy traemos aquí, pero se puede reflejar en un montón de cosas. Dice que no bebió ni vino ni bebida alcohólica, sino que él estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando alguien vive para Dios, se aparta para Él, no hay espacio para la necedad, no hay espacio para estar deleitándose en las cosas de este mundo, sino hay una intención poderosa en el corazón de la gente de deleitarse en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la Biblia es clara. Miren, también pasó con Daniel. Son dos historias que podemos unirlas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida. Y usted dice, ay sí, esa historia se escucha chévere, pero imagínense a Daniel con todos los jóvenes que estaban allí comiendo de los manjares, comiendo de todo lo que había en el reino, y ellos estaban comiendo vegetales y agua. Pero Daniel, así como Zacarías, así como Juan, sabían que ellos eran portadores de algo más importante, algo más valioso, que no se comparaba con comida, que no se compara con licor, que no se compara con los placeres de este mundo, y es el poderoso propósito de Dios en la tierra para cumplir su voluntad y ser precursores de grandes bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y con esto cierro el último punto. Estas historias nos ayudan a entender que vivir una vida de integridad es vivir una vida trascendental. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Dios a nosotros nos está llamando. Dios nos está llamando a vivir una vida fuera de lo común. Miren, Daniel no fue cualquier joven. Daniel tiene un libro en la Biblia. Hoy tú y yo podemos meditar sobre muchas historias de Daniel. Un hombre sabio, un hombre que llegó a estar en los más altos lugares del reino en ese momento por vivir una vida de integridad. ¿Ustedes creen que si Daniel en ese momento se hubiese contaminado de la comida del rey, hoy estuviéramos hablando de una vida trascendental? Por supuesto que no, porque para vivir vidas trascendentales, donde Dios hará cosas poderosas, es importante vivir en consagración. Miren, hoy hablamos de Juan el Bautista, hoy hablamos de esta familia de Dios que vivió en consagración a Dios. Fueron vidas trascendentales. Y uno a veces ve a personas que logran grandes cosas, pero nadie sabe todo lo que hay detrás, todo lo que la gente vive, todo lo que tuvieron que abstenerse, todo lo que tuvieron que vivir, las oraciones que tuvieron que hacer, el precio que tuvieron que pagar. Dice la Biblia que Dios nos está llamando para vivir una vida de consagración y ser personas trascendentales. ¿Cuántos dicen amén? Miren, está una presión horrible en este mundo donde la gente cada día va a renegar de Dios. Pero Dios te hace hoy un llamado especial y te dice, sé alguien íntegro, no pierdas tu integridad. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos.
Miren, Daniel propuso en su corazón, tomó una determinación. Él dijo, yo quiero ser alguien trascendental, yo quiero honrar a Dios, yo quiero honrar mis principios. Y lo que leíamos al principio, lo que leíamos al inicio de la palabra, una persona íntegra es aquella que es completa, que se mantiene intacta, que se mantiene entera ante las circunstancias. Una persona íntegra es la que trata de que no le alcancen el mal, la que vive una pureza original y que no se contamina de las cosas externas. Ahí donde está, yo te invito a que cierres tus ojos y medites un poco en esta palabra. Y piensa si quieres ser alguien como estos hombres que vivieron unas vidas poderosas en las manos de Dios por consagrarse a Él. Vuelvo y digo, la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Miren, yo quiero que tú ahí donde estés te coloques sobre tus pies y levantes tus manos al cielo y dile, Señor, hoy tu palabra me hace un llamado a vivir en integridad. Y empieza a conversar ahí con Dios. No sé si sientes que te es difícil, o tal vez alguien que está aquí dice, no, pero yo nunca he vivido una vida de integridad. Por el contrario, mi vida ha sido rota, mi vida ha sido una vida de mucho pecado, mi vida ha sido una vida de desenfreno. Dios te dice que puedes en este momento recibir su salvación para ser alguien justificado por Él. Aleluya. Ahí habla con Dios y dile, Señor, tal vez la he embarrado en esta situación, tal vez he hecho lo malo en ti. Yo me he dejado llevar por muchas cosas de este mundo, me ha hecho deslumbrar muchas cosas de este mundo, pero yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir tu vida, tu propósito. Miren, la Biblia dice en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. El justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Aleluya. Levanta tus manos y dile, Señor, hoy te honro, hoy te alabo y te pido, Señor, que me ayudes a no vender mis principios, a no vender eso que tú me has dado, a cultivarlo, a seguir manteniéndolo, Señor, a no dejarme llevar que en mi trabajo, que en mi lugar donde estoy, en la universidad, en el colegio, que mis amigos hacen esto, que mis vecinos hacen lo otro. Dile, no me dejaré llevar por lo que otros hacen. Yo quiero vivir una vida de integridad, porque entiendo que cuando vivo en integridad hay milagros poderosos que tienes preparado para mí. Hay abundante gracia que tienes preparada para mí, porque si estoy cerca de ti, porque si vivo bajo tus principios, porque si vivo bajo tu voluntad, tú serás propicio. Y dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Por eso yo te pido en esta noche que me ayudes. Hoy apelo a tu gracia. Hoy apelo a tu abundante misericordia para que me ayudes a seguir avanzando, a seguir creciendo. Si tú tal vez viniste por primera vez y quieres decir, Señor, yo hoy quiero seguirte, yo hoy quiero rendir mi vida ante ti, hoy quiero seguir el ejemplo de esos hombres y mujeres de Dios
que decidieron hacer lo bueno delante de sus ojos y recibieron perdón y sanidad. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, yo hoy te acepto como mi Salvador, hoy te acepto como mi Redentor. Yo sé que no he hecho lo bueno delante de ti. Yo sé que la integridad ha sido lo más lejos que yo he podido vivir, pero hoy tu gracia abundante me alcanza por estar solamente en un momento como este, cerca de tu presencia, recibiendo de ti perdón, recibiendo de ti sanidad, recibiendo de ti libertad. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, te honro, te alabo, sálvame, líbrame del mal, líbrame del pecado, líbrame de la muerte y ayúdame a vivir una vida poderosa en ti. Que los milagros sean abundantes en mi vida día tras día por el poder de tu palabra. Aleluya. Adora al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, hoy te rindo. Aleluya. Levanta tus manos y adora a Dios. Te doy mi corazón. Aleluya. Tú lo eres todo, Señor. Hoy te honramos, hoy te glorificamos, hoy exaltamos tu nombre por los siglos de los siglos. Aleluya. Tú te mereces toda la honra, tú te mereces toda la alabanza. Aleluya. Dile fuerte. Dios, haz tu Dile: te rindo mi vida, te rindo mi ser, te rindo todo lo que soy, porque mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece. Ríndete a Dios en esta noche y dile: dame más de ti, dame más de tu poder, dame más de tu presencia, dame más de ti, Señor. Aleluya. Dile: haz tu obra en mi vida. Hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi vida, Dios. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Aleluya. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Oh, Dios, haz tu obra. Aleluya. Ahí donde estás, levanta tus manos. Aleluya. Dile: Señor, te necesito. Yo no sé si alguien quiere decirle a Dios: Señor, te necesito. He intentado de todo, pero yo hoy me siento vacío. Sé que hay gente aquí que hoy dice: Señor, yo he intentado de todo, pero me siento vacío. Me siento hueco porque aleluya, porque he tratado de vivir la vida de otros. He tratado de vivir la presión de este mundo. He tratado de dejarme llevar por todo lo que este mundo ofrece. Y hoy estoy aquí vacío, sin sentido. Pero hoy te digo: Señor, te necesito. Yo no sé si alguien quiere hacer esa oración hoy. Decirle: Señor, te necesito. Quiero vivir una vida de abundante gracia. Quiero vivir una vida de abundantes milagros. Quiero vivir una vida en consagración, manteniéndome intacto, manteniéndome puro, manteniéndome libre del engaño, libre de la mentira, libre de todo aquello que destruye mi vida. Y dile: Señor, dame de ti, Señor. Lléname de ti. Úngeme, Señor, así como lo hiciste con aquellos hombres que pasaron de ser personas ordinarias a vivir unas vidas extraordinarias, porque tú honras a aquellos que te honran. La Biblia dice: Dios honra a los que le honran. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu gracia, gracias por tu favor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Adora al Señor, adora al Señor. Eleva una canción en esta hora. Dile: Señor, yo te rindo mi ser, yo te entrego mi corazón, yo te adoro, Señor. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos y dile: yo vivo para en cada palpitar,
mientras hay aliento en mi vida. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Aleluya. Aleluya. Dios, haz tu obra en mí. Aleluya. Hoy te rindo Aleluya. mi ser, te doy mi